Vamos a ver un video de resumen de todos los contenidos que vimos en la clase de ciencias naturales relacionadas con ecología. Entonces, para partir, tenemos que el componente abiótico, según lo que vimos en clase, se refiere a todos los seres vivos que hay en un ecosistema y es lo mismo que biocenosis. Y por otra parte, el componente abiótico se refiere a la materia inerte y también se puede decir biotop, a la materia inerte. Entonces, como ejemplos de biótico en esta imagen tenemos las aves que están acá, los peces que están acá, tenemos acá también renacuajos, tenemos hierba, tenemos algas y como componente abiótico tenemos por ejemplo el sol, montañas, el agua, tierra, entre otros. Además, vimos las relaciones que existen entre los seres vivos. Entonces, por una parte tenemos las relaciones intraespecíficas que se refieren a los seres vivos que se relacionan y que son de la misma especie, y las relaciones interespecíficas que son seres vivos que se relacionan pero que tienen diferente especie. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la intraespecífica podrían ser dos seres humanos relacionándose, o dos leones o dos plantas, pero que son de la misma especie. Y en este caso las relaciones interespecíficas podría ser una abeja y la flor, un cocodrilo y el ave, o las aves y los árboles, pero lo importante es que son diferentes especies, las interespecíficas. Dentro de las intraespecíficas tenemos las relaciones de cooperación, como que en este caso los dos individuos se benefician y tienen la misma especie. Entonces, por ejemplo, tenemos a las hormigas, que las hormigas por lo general cooperan para vivir en grupos grandes. Las abejas, que en este caso las obreras van y buscan alimento para el resto de su colmena. Y los seres humanos, por ejemplo, los individuos que son de la misma familia, por lo general también cooperan, por ejemplo, entre hermanos o entre primos. Por lo general también se puede dar una relación de cooperación. Y también dentro de las intraespecíficas tenemos la competencia. Entonces, por ejemplo, dos zorros de la misma especie que están compitiendo para comerse un ratón, eso sería una relación de competencia. O dos árboles de la misma especie que están compitiendo por luz. O también podría ser dos seres humanos que están compitiendo por una mujer o por un puesto de trabajo. Además, dentro de las relaciones interespecíficas tenemos en primer lugar el mutualismo. El mutualismo es una relación en que las dos especies de la relación se ven beneficiadas, por eso más que significa beneficio. Y como ejemplo podemos tener el cocodrilo y el ave, que en este caso el ave se alimenta de los desechos que quedan en los dientes del cocodrilo. Entonces el ave actúa como un dentista y a la vez entonces el cocodrilo se beneficia porque se limpia sus dientes y el ave se beneficia porque se puede alimentar. Otra relación interespecífica es el comensalismo. En este caso un individuo se ve beneficiado y el otro no se ve afectado, o sea que ni se beneficia ni se perjudica. Y acá tenemos el ejemplo de las aves y los árboles, que las aves pueden hacer sus nidos en los árboles y los árboles no se ven ni perjudicados ni beneficiados. Además tenemos la relación de competencia, pero en este caso es relación interespecífica entre diferentes especies. Entonces tenemos el ejemplo de la ballena y el zooplancton, que ambas se alimentan del fitoplancton, por lo tanto estarían compitiendo por este alimento, y en la competencia los dos seres vivos se ven perjudicados. Además tenemos el parasitismo, en que un individuo vive a expensas de otro y un individuo se ve beneficiado y otro se ve perjudicado. Y acá tenemos el ejemplo de la tenia,
que la tenia es lo que vimos en clases como la lombriz solitaria y que vive a expensas de los seres humanos, comiéndose el alimento de los seres humanos y viviendo en su estómago. Además, tenemos el ejemplo de los piojos, que también puede vivir en el pelo de los seres humanos y que también vive a expensas de los seres humanos. Y tenemos las garrapatas, que algunos viven en los perros y también tienen que vivir a expensas de los perros, alimentándose de su sangre. Además, vimos la relación de depredación en que un ser vivo se alimenta de otro ser vivo, y en este caso un ser vivo se ve beneficiado y otro se ve perjudicado. Se ve beneficiado el que se alimenta y se ve perjudicado el que muere. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el conejo y la hierba, que el conejo se alimenta de la hierba, entonces el conejo se ve beneficiado, la hierba perjudicada, y del león y la cebra, que el león se ve beneficiado y la cebra se ve perjudicada, porque el león se alimenta de la cebra. Y como último ejemplo tenemos la simbiosis, que en este caso dos individuos se ven beneficiados, igual que en el mutualismo, pero la diferencia es que la simbiosis es una relación obligada. O sea que sí o sí estos dos individuos necesitan estar juntos para vivir. En cambio, en el caso del mutualismo, los dos individuos se ven beneficiados, pero no necesariamente necesitan vivir juntos. Y acá tenemos el ejemplo de los líquenes, que como vimos en clase son una mezcla entre hongo y cianobacteria u hongo y alga, y que están altamente adaptados para vivir en muchas condiciones. Y el último contenido que vimos son las cadenas, redes tróficas y las pirámides. Entonces, en relación a las cadenas, tenemos que son secuencias lineales en que un animal o un ser vivo se alimenta del otro. Entonces, los que están en el primer nivel se llaman productores, los que están en el segundo nivel se llaman consumidores primarios y los que están acá en el tercer nivel se llaman consumidores secundarios. Entonces acá tenemos el ejemplo de que el zorro se alimenta del conejo y el conejo se alimenta de la hierba. Y tenemos una cadena trófica que es esta secuencia lineal. Además, tenemos las redes tróficas. En este caso hay múltiples relaciones, que es más como lo que ocurre en la vida real. Y entonces fíjense que en este caso tanto el zooplancton como la ballena azul se pueden alimentar del fitoplancton, pero a la vez la ballena azul también se alimenta del zooplancton. Por lo tanto, podríamos decir que la ballena azul vendría a ser un consumidor primario o secundario. Primario, porque se alimenta del zooplancton, o secundario, cuando se alimenta del zooplancton. Además, tenemos que por este lado encontramos otras redes tróficas, otra ramificación de esta red trófica, que en este caso el calamar se alimenta del zooplancton y la foca se alimenta del calamar, y aquí los peces se alimentan del zooplancton y el cangrejo se alimenta de los peces. Entonces, lo importante es que las redes tróficas pueden haber múltiples, puede haber, por ejemplo, un ser vivo que tenga más de un nivel, como es el caso de este, que es un consumidor primario y secundario a la vez. Y en relación a las pirámides, la primera pirámide que vimos es la pirámide de energía. Las pirámides vendrían a ser como una cadena trófica en que cada uno de estos simboliza un ser vivo. Entonces, en este caso, el primer eslabón vendría a ser un productor, el segundo un consumidor primario, consumidor secundario y consumidor terciario. Entonces, la energía, a medida que va cambiando el eslabón o el nivel trófico, va disminuyendo, y esto se debe principalmente a que los seres vivos ocupan energía. Entonces, por ejemplo, los productores ocupan su energía para vivir, los consumidores primarios también ocupan su energía para vivir. Entonces, la energía que está disponible para avanzar al siguiente nivel trófico es siempre menor, hasta llegar finalmente a
una menor cantidad de energía disponible para pasar al siguiente nivel trófico, que vendría a ser el que se encuentra más arriba. Además, vimos las pirámides de número, que se refiere a la cantidad de individuos que hay por cada nivel trófico. Entonces, en este caso, en el caso de la cadena trófica que vimos acá arriba, acá debería estar la hierba, el conejo y el zorro en la de acá. Entonces, obviamente es necesario que haya más hierba para alimentar un menor número de conejos y finalmente un menor número de zorros. Entonces, por ejemplo, acá podríamos tener 1000 hierbas en total. Acá podríamos tener 200 conejos y acá podríamos tener solamente 20 zorros. Esto es lo que se da por lo general en los seres vivos, que a medida que vamos avanzando en el nivel, entonces también va disminuyendo la cantidad de individuos que hay por cada nivel. Y además tenemos la excepción, que es una pirámide que puede ser invertida, que es en el caso del árbol. ¿Por qué? Porque el árbol es un solo individuo, pero este solo individuo puede tener a muchos consumidores primarios a su haber, porque los árboles son muy grandes. Entonces, en el caso de los árboles es que esta pirámide puede ser invertida. Y por último tenemos la pirámide de biomasa, que se refiere al peso seco. Con el peso seco se refiere a un peso que ha sido al ser vivo, que fue llevado hasta la etapa de cenizas. Entonces, por lo general encontramos que en el peso seco, al igual que la mayoría de las pirámides, se presenta como esta, que entonces el peso seco del nivel de los productores es mayor que el peso seco de los siguientes niveles. Esto se debe principalmente al número de individuos que hay por cada nivel, y esta pirámide a su vez también puede estar invertida. ¿Y qué es lo que pasa en el caso del fitoplancton? Esto sucede porque el fitoplancton tiene una reproducción rápida. Entonces, a pesar de haber más zooplancton, el fitoplancton se puede mantener, ya que se reproduce rápida y constantemente.